creo que vieron hasta el 204. ¿Solución o no? Vieron las detenciones ilegales, ¿no? Licenciado, el último artículo que vimos fue el artículo 201. El 201 con el doctor. Sí, yo también tengo ese, le iba a decir, pero creí que iba atrasada, pero no. Sí, yo también tengo subrayado nada más hasta el 201. Plagio o secuestro. No, el 201 ter. Ah, vaya. Ujú. Sometimiento a servidumbre, entonces. Ahorita vamos a dar inicio. Bueno, sí tienen su constitución a la mano. Sí, Muy bien, por favor, alguien que me pueda dar el fundamento legal de que nadie puede ser sometido a ningún tipo de esclavitud en la Constitución. Por favor, Guillermo, ¿se le puede dar lectura? Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias. Este artículo precisamente pues también viola lo que es la libertad de acción, ¿sí? La libertad de acción de las personas, pero de aquellas personas que son sometidas a un tipo de esclavitud. En realidad eso es lo que penaliza este artículo, ¿verdad? La esclavitud. Someter a una persona a servidumbre, a que le sirva, a cambio pues de ninguna remuneración en dado caso. Y lo que trata de hacer este artículo pues es penalizar lo que es la esclavitud. Aquí tenemos un dolo específico y el dolo específico es el someter a servidumbre a una persona, ¿verdad? El elemento subjetivo, el elemento interno, la conciencia y la voluntad del sujeto activo de someter a servidumbre, a un tipo de esclavitud, a el sujeto pasivo. Creo que este artículo pues es bastante entendible. En cuanto a la libertad, ¿verdad? Lo que está violando acá, pues es la libertad de acción de las personas, porque no la deja hacer lo que la ley le permite hacer, ¿sí? Sino que le limita ese derecho de acción, de libre libertad de acción que también nos otorga
la Constitución, aunado también con el artículo 4, ¿verdad? En el que indica que nadie puede ser sometido a servidumbre. No sé si hay alguna duda por ahí. No, Lick. Muchas gracias. Pongámosle ahí ver 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a nuestra Constitución, pongámosle ver 202 del Código Penal. Ahora bien, en cuanto a la discriminación, el mismo código hace una interpretación en cuanto al delito de discriminación e indica que se entenderá como discriminación toda distinción. Toda distinción es compararlo y sacar las diferencias en cuanto a la persona. La exclusión, ¿verdad? Separarlo, ya sea de un grupo. Restricción, limitarle sus derechos en dado caso, o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere, dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Compañeros, ¿qué es el derecho consuetudinario? Que pudieran ayudarme. El que se basa en la costumbre. El que se basa en la costumbre, ¿verdad? De aquel derecho que ya está reconocido, ¿sí? Ya está reconocido y legitimado en diferentes comunidades, ¿sí? Y lo legitiman en cuanto a la aceptación que tiene. Ese derecho consuetudinario, esa costumbre, adopta un hábito en las comunidades en que se practica, en el cual se convierte ese derecho en obligatorio y es legitimado por las personas de esa comunidad, ¿sí? A través de su aceptación y que le dan carácter de obligatoriedad dentro de esa comunidad, ¿verdad? Muy bien, indica que la pena se agravarán cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica, ¿verdad? Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. En cuanto a este párrafo, pues son circunstancias agravantes en cuanto al tipo penal, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarle que estas son circunstancias agravantes. En cuanto a la pena, pues es una pena mixta. Y toda vez que indica con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. O sea que tenemos una pena principal y también tenemos una pena accesoria, ¿sí? No sé si tenemos alguna duda con el 202 bis. Disculpe, ¿cuál les dijo que eran las agravantes? Son las que siguen después de donde está la multa, ¿verdad? Sí, la pena se agravará en una tercera parte, indica, y tenemos A, B, C y D, ¿verdad? Esas son Gracias. circunstancias agravantes. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de las circunstancias agravantes, compañeros? Aumentar la pena. Aumentar la pena, ¿verdad? Sí, ese tipo penal pues se cometió con estas agravantes, ¿verdad? E indica se agravará en una tercera parte, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a la discriminación? No, licenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que me pueda ayudar con el 202 ter?
¿Quién levantó la mano? Yo. ¿Qué manda? No, yo se lo voy a leer. Muchas gracias. Bueno, artículo 202 trata de personas. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena, cualquier obra, forma de explotación sexual, los trabajos y servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Muchas gracias. Como vemos, el tipo penal, pues la acción recae en cuanto a la captación, transporte, bastado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Cuando se refiere a fines de explotación, ¿a qué creen ustedes que se refiere la norma? A obtener un beneficio a costa de ellas sin remunerarles ningún tipo de servicio a esas personas. ¿Alguien más? Actuar contra la voluntad de una persona, ¿verdad? Para que ejecute alguna actividad en contra de su voluntad, ¿verdad? Así es, ¿alguien más? Forzar a alguien para obtener un beneficio. Sí, es forzar a alguien para obtener un beneficio. Tenemos que hacer diferencia en cuanto a los tipos penales. Como vemos establece la norma para los fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena. Cualquier otra forma de explotación sexual. Veamos en cuanto a los delitos del proxenetismo o la rufianería, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué podríamos tomar como referencia? Si ya existe el proxenetismo, como lo vimos, y también la rufianería. ¿Cuál será la diferencia acá? Fíjense que la norma pues crea en situaciones en cuanto a los tipos penales, un tipo penal abierto, ¿sí? Y aquí pues nos da esa calificación también, porque indica la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, pero cuál es esa cualquier otra forma de explotación sexual? Tiene que ser, en dado caso, aquellas que no estén establecidas tanto en el proxenetismo o en la rufianería. ¿Que manda Jacqueline? Lo siento, licenciado. Es que lo apaché por error. Muy bien.
Entonces aquí nos da un poco a crear esas características o esos elementos que no vayan a traslaparse, ¿sí?, con los delitos del proxenetismo, ¿verdad? O en dado caso por la rufianería. Entonces, todos aquellos que no estén contemplados en cuanto a esos dos delitos, pues los vamos a encuadrar en la prostitución ajena o cualquier otra forma de explotación sexual. También indica los trabajos forzados, ¿verdad? Aquí también, ¿sí?, hay que tener cuidado, ¿sí?, en cuanto a esa explotación laboral, ¿sí?, que no vaya a también a traslaparse, ¿sí?, con, en dado caso, pues el artículo que acabamos de leer en cuanto al sometimiento a servidumbre, ¿verdad? Tiene que configurarse elementos diferentes en cuanto al momento en que se pueda constituir o consumar el delito, porque también podríamos caer en un traslape, ¿sí?, de tipos penales. En este caso, pues podríamos caer en el sometimiento a servidumbre, ¿sí?, al sometimiento a la esclavitud también en cuanto a esa explotación laboral. Pues la mendicidad, pues es, por ejemplo, estas personas que colocan a sus hijos o incluso también hay personas que tienen niños o adolescentes que no son sus hijos y que los envían a los semáforos, ¿verdad? También estas personas están cayendo en un tipo de trata de personas. La venta de personas, ¿verdad? Que es, pues esto en el tiempo del conflicto armado. Conozco un compañero ya abogado que me indicaba él que llegaban las Fuerzas Armadas de cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? Y el niño que no tenía papás, no tenía familiares que los reclamaran, les ponían un uniforme celeste. Y ya estos niños pues los ponían para la venta, ¿no?, en esos momentos. Podría también encuadrarse por ahí ese tipo penal en cuanto a la actualidad. El tráfico de órganos, ¿sí?, también se tipifica en cuanto a la trata de personas, tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, que si nos damos cuenta, pues con los grupos antisociales eh, empiezan a reclutar, como lo dice la norma, ¿verdad?, a atraer a los niños, a los adolescentes para que integren pues estos grupos antisociales. Adopción irregular, ¿no?, esas adopciones que en las cuales pues se llegan a cometer diferentes actos anómalos, ¿sí?, para lograr alcanzar el objetivo que sería la adopción. También podemos ver que tenemos el trámite irregular de la adopción. También vamos buscando por ahí temas en cuanto a anomalías. Aquí específicamente pues al trámite, la pornografía, ¿verdad? Las personas explotadas para pornografía, el embarazo forzado, ¿sí?, que hay personas pues que contratan ilegalmente, de forma clandestina, podemos decirlo, a mujeres para que tengan a sus hijos. O en dado caso las obligan en algunas casas a estar hasta que las madres den a luz y les arrebatan a los hijos. Y también podemos ver lo que es el matrimonio forzado, ¿verdad? Cuando a alguien se le obliga a contraer matrimonio. Como vemos, este tipo penal, pues
no es preciso en cuanto a los elementos en que se van a consumar los delitos, sino que deja abierto, por eso les decía yo, parece un tipo penal abierto, porque da oportunidad o da espacio a establecer por analogía hechos que podremos encuadrarlos en este tipo penal, porque la norma no es precisa. Y eso es la doctrina, indica que todo tipo penal debe ser preciso y contundente en cuanto a los hechos o acciones que se constituyen en delito y establecer su estructura. Sin embargo, pues hay tipos penales que quedan abiertos a la interpretación o en dado caso a crear tipos penales por analogía, ¿verdad? Lo que totalmente es ilegal en nuestra legislación. Sin embargo, pues hay acciones que es necesario encuadrarlas, por ejemplo, en este tipo penal. En cuanto a la remuneración, por la trata de personas, establece el 202 cuater, quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Aquí es el que va a obtener a cambio de las actividades de explotación ese beneficio, ¿verdad? Ya sea económico, y aquí es donde también nos deja abierta la interpretación, porque indica o de cualquier otra naturaleza. ¿Y cuál es esa otra naturaleza? No sé si podría ser el producto del trabajo, no sé, también por ahí un acceso carnal en cuanto a la prostitución, el obtener dádivas en cuanto al lo que podría compensar la venta de la pornografía que se está creando con estas personas a las que se les está dando, veando su derecho de libertad y seguridad, ¿verdad? Entonces, también estas personas, estos terceros que obtienen beneficios, también pues van a cometer un ilícito penal. En cuanto a la detenciones ilegales, establece la norma de detenciones ilegales, la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionar el lugar para la ejecución de este delito. ¿Será posible que si una persona que tiene una orden de captura podría ser detenida por un particular a sabiendas que tiene una orden de captura? Él como buen ciudadano podría detenerlo legalmente No, porque no tiene la facultad. porque no tiene la facultad, ¿verdad? Tiene que ser una autoridad, ¿verdad? Una autoridad pública, ¿sí? Para llevar a cabo esa captura a través de una orden judicial. Esas órdenes de captura, pues, las llevan a cabo regularmente la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué momento las personas, el particular, puede llevar a cabo una detención? Un particular. Cuando haya invasión de morada, posiblemente podría ser ahí. Cuando hay una invasión de morada. Ujú. Veamos el artículo 6 de la Constitución. ¿Alguien que me pueda ayudar?
yo se lo Artículo leo. 6. Bueno. Artículo 6. Detenciones ilegales. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causas de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente, se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Muchas gracias. Bueno, si vemos el 205, aprehensión ilegal, y lo comparamos con el 203, detenciones ilegales, el 203 establece la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare el lugar para la ejecución de este delito. En el 203, detenciones ilegales, ¿cuál es el objeto del delito? ¿Cuándo se consuma el delito? ¿Y cuál es la finalidad? Ahora también otra pregunta. ¿Será posible que podría ser este tipo penal calificado como secuestro? No, porque en el secuestro se pide como que una recompensa. En cambio aquí solo es privarlo de su libertad, como que lo dejan encerrado, por así decirlo. Exacto. Ajá. Acá la única finalidad, el dolo específico, ¿sí?, es privarlo de su libertad. No hay otra circunstancia. No hay otro objeto u otra finalidad en cuanto al elemento subjetivo. Aquí el único objetivo del sujeto activo es privarlo de su libertad, encerrándolo o deteniéndolo, privándolo tanto de su derecho de locomoción como su derecho de libertad. Ese derecho de libertad, según la doctrina, pues colocado en segundo lugar después del derecho de la vida, ¿verdad? Como derechos inherentes a la persona humana que por naturaleza son y corresponden al ser humano y resguardados constitucionalmente también. En cuanto a las detenciones ilegales, el dolo específico, ¿sí?, es privarlo de su libertad, sin ningún otro motivo. Sin ningún motivo es privarlo de su libertad. En cuanto al 205, aprehensión ilegal, el particular, oigan bien, el particular que fuera de los casos permitidos por la ley, y esos casos permitidos por la ley únicamente es cuando se está dando el delito, cuando se está consumando, cuando el delito está en un modo de flagrancia, en un modo en que ese momento el delito se está ejecutando, tal y como lo establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice: el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere. ¿Y quién puede aprender? ¿A qué nos referimos con aprender? Detener. No, porque el otro es, el otro dijimos detener, era detención. Ajá, Detener a la persona.
Aprender, ¿a qué nos referimos, Rosario? A retenerla. Mientras llega la autoridad, la detienen. La tienen con... Ajá, es capturarla. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, Guillermo, a una persona que se presume delincuente, ¿verdad? Ajá, lo estamos capturando. A eso se refiere, a una captura. Sin embargo, pues, aunque tenga orden de captura, no podemos aprehender a una persona, aunque sea de nuestro conocimiento. No podemos aprenderlo. Es únicamente la autoridad competente la que puede aprender a las personas, ¿verdad? Siempre y cuando exista una orden de captura. ¿Te manda José Pablo? Licenciado, solo con una así pequeña duda, va, de Ajá, que, digamos, en el interior he escuchado testimonios de policías y así que han rescatado a los delincuentes, digamos, de que las personas lo detengan, a un criminal, digamos, que robó. Eso lo he exacto. escuchado que lo hacen en el interior. Pero ahí establece fuera de los casos permitidos por la ley. Y la ley permite la aprehensión por un particular siempre y cuando el delito lo agarren con las manos en la masa, digamos, en delito flagrante. ¿Sí? Ahí el particular sí puede aprenderlo, ¿sí? Y ponerlo a disposición de la autoridad, en ese dado caso la policía, ¿verdad? Sin embargo, pues en estos linchamientos, llamémosle de una forma coloquial guatemalteca, pues la población pretende hacer justicia por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces la autoridad está en toda la obligación de rescatar a esa persona que va a ser agredida, porque la norma establece únicamente la aprehensión y entregarlo, ponerlo a disposición de la autoridad, en dado caso la Policía Nacional Civil. Y ya la Policía Nacional Civil, pues ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. ¿Y cuánto tiempo tiene la Policía Nacional Civil en poner a disposición a una persona capturada ante el órgano jurisdiccional competente? ¿Cuánto tiempo tiene? 6 horas. 6 horas. Y para que la persona sea escuchada ante el órgano jurisdiccional, ¿cuál es el tiempo desde el momento de su captura? 48 horas, no. No. 24 horas. O sea que la persona desde el momento de ser capturada hasta el momento en que el juez le haga saber la razón de su captura, tienen que transcurrir por lo menos 24 horas, por máximo 24 horas. ¿Sí? Si transcurren más de 24 horas y no ha sido escuchado ante el órgano jurisdiccional, pues ya podría ser una detención ilegal. ¿Sí? Porque se le está reteniendo, no se le ha hecho saber el motivo de su detención. O sea que desde el momento en que una persona es capturada, la Policía Nacional Civil tiene 6 horas, perdón, para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional competente y ya únicamente quedan 18 horas para que la persona sea escuchada ante el órgano jurisdiccional. En ese sentido, pues ningún particular, establece la norma, ¿sí?, puede aprender a una persona para presentarla a la autoridad, salvo que haya sido, pues, aprendido en delito flagrante. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien, pues vamos entonces. Licenciado, disculpe, ¿Qué yo manda? tengo una duda. ¿Qué manda? En el artículo 202 ter, donde se define el delito de trata de personas, dice, hay una palabra que dice ahí bastado. ¿Qué significa?
Muy buena pregunta. Ujú. La vamos a, la voy a tomar y en la próxima clase la, la desciframos. ¿Me parece? Gracias, sí. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a pasar al allanamiento de morada. Alguien que me pueda indicar qué entiende por allanamiento de morada. Cuando un individuo ingresa a la propiedad privada Cuando- con deseos de robar o de... Ajá. ¿Alguien más que me ayude? Cuando una persona entra, ya sea de manera ilegal o con engaño a una casa, ¿verdad? Ajá. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, dale que le dé lectura al 23 de la Constitución, por favor. ¿Quién levantó la mano? Que no veo. Mm, Buenas tardes, Lick. No sé si me escucha. Bien, bien, escucho. Ok. Artículo 23 de la Constitución. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muchas gracias. Vemos que el 23 establece la vivienda es inviolable, ¿sí? Nadie puede entrar a casa ajena, ¿verdad? Sin permiso de quien la habita, establece la norma. No dice de el propietario, dice de quien la habita, de quien mora en esa casa, del morador, ¿verdad? En ese sentido, pues el artículo 206 establece allanamiento. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestinamente o con engaño entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. No sé si alguien levantó la mano, Luz María. No, Lick, yo la paché por error. Bueno, muchas gracias. Bueno, el bien jurídico tutelado, pues es la inviolabilidad de la vivienda, ¿sí? La inviolabilidad de la vivienda es el bien jurídico tutelado. Atendiendo a la doctrina y que acoge perfectamente el 206, vamos a encontrar dos tipos de allanamiento. Uno que es el activo y otro que es el pasivo. El activo es aquel cuando el sujeto activo, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño entrare en morada ajena o en sus dependencias. Ese va a ser el allanamiento activo. Quien entre a morada ajena sin autorización del morador. Ese va a ser el allanamiento activo. Y en cuanto al allanamiento pasivo, o permaneciere en ellas, ¿sí? En la morada ajena o en sus dependencias. Quien permanece en morada ajena o en sus dependencias.
Vamos a establecer que es el allanamiento pasivo. Cuando indicamos que la persona no quiere salir, permanece en la morada ajena o en sus dependencias, se presume que entró con consentimiento del morador. O sea que aquí tuvo permiso de entrar, pero ahora ya no quiere salir de la morada. El elemento material, pues efectivamente es entrar en morada ajena, ¿verdad? Y la finalidad del delito únicamente es entrar, allanar esa vivienda, esa habitación. Esa es la única finalidad del delito. Entrar en morada ajena, allanar morada ajena. ¿Sí? Toda vez que si el sujeto activo entrara para cometer un asesinato, por ejemplo, o para cometer robo, como indicaba una compañera, pues ya no se va a establecer únicamente el tipo penal, sino que vamos a dar en dado caso que como elemento para constituir un robo agravado, por ejemplo, o un asesinato, puede ser un elemento la entrada a la morada ajena. Entonces, posiblemente va a subsumir el posterior delito, el delito más grave, el delito más leve. Y en este caso de allanamiento de morada, la finalidad, el elemento subjetivo, la intención del sujeto activo es allanar la morada, ¿sí? Entrar sin autorización o haber entrado con autorización y ya no querer salir. Esa es una circunstancia que debemos tomar muy en cuenta, que la finalidad únicamente es allanar la morada, ¿sí? No es con intención de querer cometer otro delito, sino que la intención es entrar en morada ajena. Por ahí podemos ver unos ejemplos en cuanto se dio un caso hace muchos años en que el esposo salió a trabajar y se le descompuso el carro, que tuvo que regresar a su casa. Pues resulta que cuando regresa a la casa, encuentra a otra persona de sexo masculino bañándose en su regadera, ¿sí? Él efectivamente llamó a la policía, pues y estaba por allanamiento de morada. Sin embargo, pues ya estando en la judicatura, en su declaración, pues resultó que era el amante de la esposa y que había ingresado a la vivienda con permiso de la esposa. Efectivamente, no cabía otro elemento en cuanto a la denuncia toda vez que la persona estaba bañándose, ¿sí? No estaba abusando de la señora, no estaba robándose algo, ¿sí? Sino que la persona, según el denunciante, había ingresado sin autorización. Sin embargo, pues quien le dio la autorización fue la esposa. Ahora bien, ¿será que el amiguito pudo haber cometido el delito de allanamiento de morada? No, porque la ¿Manda? esposa habitaba ahí y la esposa dejó entrar a ese sujeto a la casa. Así es correcto, ¿sí? La esposa es moradora de la vivienda. Ella le dio autorización para que ingresara. Entonces, no se configura el tipo penal de allanamiento de morada. Ahora bien,
aunque la otra parte no esté de acuerdo, licenciado, digamos, en este caso la esposa. Fíjese que indica la norma que en contra la voluntad expresa o tácita, ¿verdad? Del morador. ¿Y será que ella era moradora de la casa? Sí, es moradora. Ajá, entonces Sin ella, embargo, la otra persona también es morador. Ahí pero donde, con uno que le dé autorización a entrar, que viva en esa casa, que resida en esa casa, ¿sí? Que su morada sea esa casa, ya tiene autorización, ¿sí? Porque recordemos que todos somos iguales en derechos y obligaciones, y cuando la norma establece el morador, pues no dice el morador esposo, esposa o hijos, dice el morador, ¿sí? Aquel que habita en esa casa. No indica la norma aquel que es el propietario, ¿sí? O aquel que es cabeza de hogar, no, ¿verdad? Indica el morador. Entonces la esposa era moradora de la casa. Ahora imagínense ustedes aquella persona que entra a reparar la lavadora, por ejemplo, que la esposa o que la muchacha que hace el oficio en la casa le dé permiso de ingresar. Imagínense, estuviera cometiendo un delito de allanamiento. ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, hace mucho tiempo por San Cristóbal, un catedrático nos ponía un caso en el cual le llaman le llama a un vecino y le dice, mira dónde estás ahorita, dice que estamos en la casa, estamos cenando. Y le dice el vecino, miren, enciérrense porque se acaban de entrar los ladrones a su casa. ¿Sí? Ya llamamos a la policía, ahorita nos estamos organizando. Resulta, todos se protegieron en una habitación, llegó la policía y con autoparlantes empieza a indicar, salgan con las manos arriba. ¿Sí? Y sale la muchacha y le dice a los policías, aquí no hay ladrones, ¿sí? El que entró es mi novio, pero el novio se saltó, ¿sí? Se saltó la pared o el muro perimetral de la casa. Él fue conducido por allanamiento de morada al órgano jurisdiccional competente. Si ustedes fueran el juez, creerían que el novio de la muchacha cometió o incurrió en el delito de allanamiento de morada. Yo digo que no. Que no, licenciado, ¿Por qué no? porque la muchacha le permitió entrar. Ajá, porque le permitió entrar. ¿Por qué? La Porque palabra era clave. moradora, ¿no? Y es una Porque es moradora. moradora, ¿verdad? Ajá, exacto, porque es moradora. Ajá, y así establece la norma. Del En el- morador, ¿eh? No dice del dueño o del patrón. Licenciada, y en el caso anterior, pues cuando entró el amigo de la esposa, o lo Ajá, que era, no estaba el esposo. pero no es delito. No había delito, pues. No hay delito si la esposa también es moradora. Ujú. Licenciado, ¿y qué pasa en el caso de que eh, perdón, ¿Y manda? ¿qué pasa si alguien que allanó la vivienda y sigue viviendo ahí se vuelve morador y le da permiso a otra persona para que entre? No, porque si alguien allanó la vivienda, va a estar en un delito continuado. Ujú. Eso que haya allanado no lo hace en morador. ¿Sí? Él va a estar en un allanamiento de morada en forma continuada. ¿Sí? Va a tener, va a constituir el delito de manera permanente, por ejemplo. Ajá, eso no lo hace morador, que se quede a vivir ahí. No lo hace morador. ¿Sí? Hay que tener ahí un poquito de cuidado porque una acción ilícita no se va a convertir en lícita por el transcurso del tiempo. Al contrario, va a ser una acción continuada del tipo penal.
Entonces sería un allanamiento de morada en forma continuada. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes que si la esposa le dice al amigo, mira, no te vayas, porque si te vas mi esposo me mata. Y viene el amigo y le dice, no me voy. De aquí nadie me saca. ¿Será que lo puede obligar o estaría cayendo en un allanamiento de tipo pasivo? Sí, ahí Porque dice estaría. la norma, quien permaneciere en ella, dice, en la morada o en la dependencia. ¿Sí? ¿Será que puede caer también en un allanamiento de morada en forma pasiva? No, licenciado, porque se lo permitió la esposa. Porque se lo sigue permitiendo un morador, entonces no hay delito. ¿Sí? No hay delito. Se lo sigue permitiendo el morador. ¿Sí? Hace mucho tiempo en carretera venía una familia en ya horas pues muy altas de la noche, empieza a caer una tempestad, un huracán, ¿verdad? Que hace que el vehículo pues caiga con desperfectos mecánicos y ya no podía continuar la marcha. La familia pues tuvo que salir del vehículo de la carretera en la noche, lloviendo fuertemente. Encuentran una casa, van a la casa, tocan, llaman a la puerta, no sale nadie. El papá, el esposo, para proteger a su familia, decide ingresar a la vivienda, rompen candados, ingresan a la vivienda, se establecen en la vivienda por esa noche, hasta comieron lo que había en la vivienda, cocinaron lo que había en la vivienda. Sin embargo, el dueño de la vivienda, al ver en sus cámaras, establece que alguien ingresó a su vivienda. Llama por teléfono a la policía, llega la policía y pues es puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Ahora bien, ¿será que esta persona, esta familia, cometieron el delito de allanamiento de morada? Disculpe, Lick, ¿será que ellos pudieron haber alegado estado de necesidad? Es correcto, pudieron haber alegado estado de necesidad, es correcto. Ajá, ese delito fue un estado de necesidad. Leamos el 208, por favor. ¿Quién me ayuda con el 208? Yo leo artículo 208, excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable a que entre en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyan morada para quien las habita. Muchas gracias. Entonces, atendiendo a este tipo penal, pues el 208 establece que hay excepciones. Indica no es aplicable el 206. ¿Sí? O sea, no comete allanamiento de morada. ¿Quién entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo? O sea que esta persona que iba con su familia ante el órgano jurisdiccional competente no se le podía tipificar este delito, ¿sí? Porque actuó primero en un estado de necesidad y para evitar un mal grave a sí mismo, en el dado caso, a su familia.
Y continúa el artículo, a los moradores o a un tercero. Me recuerdo el año pasado, en las noticias, se dio a conocer la captura de unos menores de edad, en el cual se escuchaba desde la calle, fuera de la casa, a una persona gritando que pedía auxilio. Pedía auxilio y eran gritos de dolor y pues era emergencia entrar a la vivienda. Entonces hubieron particulares que ingresaron a la vivienda. Y resulta que a esta señorita la querían desmembrar dos menores de edad. Ahora pregunto, ¿será que estos que entraron a auxiliar a esta dama pudieron haber cometido el delito de allanamiento en morada? No, No. No, ¿verdad? Ajá, porque lo indica la norma, para evitar un mal grave a los moradores o a un tercero. En dado caso, ese tercero era la persona que estaba pidiendo auxilio. O en dado caso que se hubieran entrado a matar a los moradores de la vivienda, ¿no? Y estuvieran pidiendo auxilio, por supuesto que la ley permite el ingreso a los particulares o ya sea la autoridad para ingresar a la vivienda para evitar un mal grave, ¿verdad? O por ejemplo, en este caso que se estaba llevando a cabo pues una acción delictiva. ¿Sí? En ese momento, ¿sí? No se necesita autorización de juez competente para el ingreso a la morada ajena, ¿verdad? Para ingresar a cualquier morada, cualquier casa de habitación, se necesita una autorización de juez competente y únicamente se puede dar en qué horario. De 6 de la mañana a 18 horas. Es correcto, entre 6 de la mañana y entre las 18 horas es la única forma en que se puede ingresar por orden de juez competente. Por eso es que ven ustedes a veces en los lugares donde se llevan a cabo allanamientos que la autoridad pues espera que sean las 6 de la mañana para ingresar. Ahora bien, ya ingresaron a las 6 de la mañana y ya son las 17:59. ¿Será que la autoridad tiene que salir? Porque ya van a ser las 18 horas. no. No, ¿verdad? Ajá, pues pueden continuar con las diligencias, porque es el ingreso el que tiene que ser entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, las 18 horas. Ahora bien, dice que tampoco es allanamiento de morada en cuanto al ingreso a los cafés, a las cantinas, a las tabernas, a las posadas, a las casas de hospedaje, en dado caso a los hoteles y demás establecimientos similares, mientras estuvieran abiertos al público. O sea que a esos centros podemos ingresar sin necesidad del morador. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a los hoteles, ¿sí? Podemos ingresar hasta el mostrador, hasta el corredor, pero no podemos ingresar a las habitaciones. ¿Sí? Las habitaciones se consideran también como morada y se necesita autorización de su morador o incluso pues se necesita la autorización o la resolución de juez competente para ingresar a las habitaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Licenciado, tengo una duda. ¿Qué manda? En cuanto a veces la policía actúa cuando hay delitos, algún delito que se comete en la calle, ¿verdad? Y Ajá, hay cámaras. Y a veces la policía pide entrar a las casas para poder ver las cámaras, ¿no? Digamos, de exacto. alguna casa, ¿sí? Ahí Ajá. no se necesita de alguna resolución de un juez competente, ¿no?
Sí se necesitaría si la persona no autoriza, pero si el morador autoriza el ingreso, la policía puede ingresar, pero necesita la autorización tácita y expresa del morador, ¿verdad? Para, primero para ingresar y segundo para tener acceso a las cámaras. Ahora bien, imagínense ustedes que la policía ingresara sin permiso a extraer los videos en los cuales constan las imágenes del hecho delictivo que se cometió en la calle. Esa prueba no es útil dentro de un proceso penal porque se obtuvo de una forma ilegal, ¿sí? Esa prueba no es válida en un proceso penal. Aunque estén ahí los hechos como ocurrieron, no puede ser aportado como medio de prueba toda vez que fue obtenida ilegalmente. En dado caso, pues el juez tiene que ordenar, ¿sí?, que la persona propietaria de esos aparatos electrónicos que contienen las imágenes, pues sean aportadas o que vaya un técnico a extraerlas directamente con una resolución de juez. En dado caso, si también admite o autoriza al propietario, ya es, él podría convertirlo, ¿sí?, en una prueba válida. Pero si la sustraen sin autorización, si ingresan al establecimiento sin autorización, es una prueba no válida. Se han dado casos en los allanamientos en que han encontrado droga. Y resulta que la orden de allanamiento no establece que vayan en busca de drogas o estupefacientes. Entonces, se han caído procesos en los cuales han encontrado droga y se persigue penalmente al morador porque han encontrado droga, pero resulta que en la orden de allanamiento, inspección y secuestro no establecía que eso andaban buscando. Imagínense ustedes si esa prueba se convierte en ilegal, ahora imagínense que no hayan entrado con autorización. Entonces es aún más complicado y es inútil presentar una prueba que no se haya obtenido legalmente, ¿sí? En este caso, pues con autorización del morador, ¿verdad? Por ahí hay, según la doctrina, el fruto del árbol prohibido, ¿sí?, que no es útil en un proceso penal. Se los dejo de tarea que investiguen esa frase, el fruto del árbol prohibido en materia penal. Más que todo, pues se da en el derecho anglosajón, que se utilizan estos términos. Sin embargo, pues podemos traerlo a nuestra legislación que mandan. Jamie, Sí, licenciado, yo tenía una duda. ¿qué manda? Digamos que si una persona comete un delito y la policía lo ve, pero él escapa y se esconde en su casa, la policía podría entrar a detenerlo. Puede entrar a detenerlo porque él va en persecución de él, ¿verdad? Entonces, el delito está en flagrancia, en plena flagrancia, pueden ingresar, ¿sí? Si van en persecución de él, pueden ingresar. Pero tiene que haber flagrancia, ¿sí? Tiene que permanecer aún la flagrancia. Pero imaginemos que ya pasó un día y se dan cuenta que está en una casa e ingresan ellos porque ya tienen conocimiento que está ahí y que no quieren que se escape. Es una aprehensión ilegal, ¿sí? Tiene que mediar orden de juez competente. Sin embargo, si se va dando la persecución, hay flagrancia. Todavía se considera la flagrancia. Ok, gracias, licenciado. Bueno, a la orden. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? ¿No hay más preguntas? Licenciado, en cuanto a un vehículo, se puede tomar también como morada, ¿no? ¿Cómo allanamiento? Sí, Allanamiento de morada. sí, No, licenciado. no porque el código establece entrar en morada ajena o sus dependencias. La morada es la vivienda. Ujú. Y sus dependencias podría ser el hotel con sus habitaciones. Ujú. Pero la norma establece morada o sus dependencias. Entonces no es un vehículo. ¿Sí? Tenemos que
ver la estructura de los tipos penales, ¿verdad? Para establecer cuáles son los elementos, tanto materiales, para determinar qué cabe o qué no cabe en la estructura del tipo penal. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, solo una pregunta. Y de alguna manera un automóvil no puede ser considerado como morada. O sea, si esta persona viviese en él. Fíjese que hay habitaciones, hay casas, ¿sí? Que son móviles. Que hay unas que son móviles, también inmóviles, ¿verdad? En dado caso, el vehículo, el objeto del mismo, sea habitación, sea morada, podría establecerse. Porque aquí establece morada, pero no establece si es móvil o inmóvil. Entonces, pero si el vehículo es creado o su estructura, la finalidad es morada, tendría que haber orden de juez competente. Ok, gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? No, si no hay preguntas, compañeros, nos quedamos hasta ahí. No sé si tienen examen de retrasada ustedes conmigo mañana. Creo que su examen es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, entonces nos estaremos viendo por ahí los que tengan retrasada. Bueno, muchas gracias por su atención, compañeros, y espero verlos el próximo día de clases. Es que saludos a todos. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. licenciado.